Buenos días a todas, a todos. Ya estamos otra vez de regreso después de 5 meses, 5 largos meses. Volvemos a platicar, volvemos a sentarnos acá en la montaña, a pensar, dialogar y a aprender un poquito sobre la espiritualidad, sobre los caminos espirituales. Hoy vamos a hablar de los ciclos en el camino espiritual. Y esto es importante porque hay una creencia muy difundida de que los caminos espirituales son una línea que se espera que sea ascendente, ¿no? De que, bueno, pues uno va en ascenso, avanzando por este camino y eso es un error, es una suposición que no responde a la realidad de cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan los caminos espirituales, que en general tienen una estructura en espiral, digamos. Obviamente esto es una metáfora, ¿no? Nada más es una imagen, no es que uno vaya moviéndose de esa manera, pero se puede decir que respondiendo a esta idea de la ciclicidad de los caminos espirituales, bueno, simbólicamente lo podemos presentar como una espiral, ¿sí? ¿Por qué esto? ¿De dónde surge esto? Bueno, esto tiene que ver con la percepción occidental del tiempo, ¿no? Que es una percepción que se deriva de las religiones y de las cosmovisiones judeocristianas, ¿no? Donde hay un origen del tiempo y el tiempo discurre de manera lineal. Pero en las cosmovisiones más de tipo animista, más relacionadas con la Tierra, bueno, obviamente se vuelve muy evidente de que el tiempo tiene un carácter cíclico y por lo tanto las experiencias y el camino que podemos recorrer, pues obviamente también tiene que ver con esta ciclicidad, con esta recurrencia de ciertas etapas, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían esas etapas? Bueno, un modelo básico, y esto lo hemos analizado en otros videos, en otros temas también, porque es un modelo que no solo funciona en términos humanos, es un modelo cósmico, por decirlo de alguna manera, y que funciona en cualquier proceso, es el modelo del parto. Vamos a empezar o vamos a iniciar pensando en este modelo a partir de un primer momento del embarazo, donde el bebé está en el vientre de su madre y está perfectamente satisfecho, suponiendo que sea un embarazo, bueno, que no tenga ningún problema, obviamente que no haya ninguna condición de salud que dificulte el proceso, pues el bebé está en un estado de plenitud, en un estado de paz, donde absolutamente todas sus necesidades están satisfechas, donde está protegido, donde está en digamos, un estado de conciencia que algunos autores llaman oceánico, ¿no? Es una conciencia de la totalidad, ¿sí? Pero entonces empieza el trabajo del parto, empieza las contracciones, este pequeño ser pues empieza a ser estrujado, posiblemente se derrama el líquido amniótico, entonces ya el espacio ya no está flotando, ya no es un espacio acogedor, ya no cabe bien allá adentro, empieza a haber inclusive puede haber como pequeñas dificultades para el intercambio de sangre, de oxígeno a través de la placenta con su madre. Entonces empieza una situación compleja para el bebé, muy difícil, ¿no? Donde es expulsado literalmente a la fuerza de este espacio que lo había sostenido, que lo había protegido, que lo había nutrido, ¿no? Obviamente esto se vive de manera bastante compleja, por decirlo eufemísticamente, ¿no? Luego viene una tercera etapa, que es cuando finalmente ya el bebé logra pasar por el canal del parto, ya sale a la luz, empieza a respirar, pero lo recibe alguien que puede ser una partera, puede ser alguna persona de conocimiento, alguien que sepa. Obviamente estamos hablando de la generalidad de los casos, hay casos donde esto no sucede, por supuesto, pero en general así es, donde alguien recibe a este bebé y ese alguien es una persona informada, es una persona que sabe, idealmente por lo menos sabe lo que está haciendo y puede dar un sentido, puede dar instrucción, puede dar consejo, puede hacer lo que corresponde, ¿no? Y el siguiente paso es, por supuesto, poner al bebé en el vientre de su madre, ponerlo para que
comience a amamantar inmediatamente, comience a alimentarse, ¿no? Y se establece este primer nexo, este primer lazo, este primer eslabón de comunidad de lo que será su familia, ¿no? Entonces digamos que están estas 4 etapas, ¿no? Resumiéndolo de manera muy rápida. Sí, hay una primera etapa de conciencia unitaria, de iluminación, de la maravilla. Luego viene una etapa difícil, una etapa crítica, una etapa donde se destruye el mundo, por lo menos se transforma completamente y incluso desaparece, porque ya el mundo del embarazo pues ya desapareció, ¿no? Cuando se produce el parto. ¿Sí? Luego viene una tercera etapa que tiene que ver con la conexión con la persona de conocimiento, la persona que puede dar información, sentido, orientación, etc. Y una cuarta etapa que tiene que ver con la creación de la comunidad, con la conexión con la comunidad, con otras personas, ¿no? Entonces, el camino espiritual, como cualquier proceso en el universo, transita por estas 4 etapas, ¿no? Digamos que primero, esto es muy común en las personas que se inician en un camino espiritual, que empiezan ciertas prácticas espirituales, ¿no? Al principio hay todo este momento, esta fase iluminativa, podríamos decir, siguiendo a los místicos, ¿no? Donde la persona empieza a tener revelaciones, donde empieza a descubrir cosas, donde empieza a aprender, donde todo parece maravilloso, ¿no? Donde este camino, este conocimiento empieza a develarse para la persona y empieza a transmitirle sus dones, ¿no? Pero luego, invariablemente, y esto es inevitable, viene el momento del parto, es decir, el momento que metafóricamente podemos analogar con el parto, donde toda esta maravilla es destruida, donde el mundo que esta persona suponía que era un mundo de luz, un mundo de eterna ascensión hacia niveles superiores de conciencia, en un avance lineal por un caminito que ya está establecido y que ahí están los maestros para decirme por dónde sí, por dónde no, todo eso se destruye, ¿no? Y la persona es expulsada de este mundo. Eso tiene su razón de ser. Imagínense que un bebé no nazca, que un bebé se quede dentro del vientre de su madre. Obviamente se muere, y se muere su madre también, ¿no? Entonces, tarde o temprano tiene que ser expulsado, ¿no? Lo ideal es que sea en el momento oportuno. Y en los caminos espirituales, pues, aspiramos a que esa expulsión se produzca en el momento oportuno y con el mínimo de dificultades posibles, ¿no? Pero de todas formas es difícil, de todas formas es un proceso bastante complicado y que no necesariamente es un proceso bonito. De hecho, nunca es un proceso bonito, ¿no? Luego, bueno, si la persona puede transitar bien a través de esto, y al final les voy a decir algunos tips, algunas ideas para cómo moverse en este caminito sin volvernos locos. No nos volvemos locos, ojo, no nos volvemos locos, pero parece que nos estamos volviendo locos. ¿Por qué? Porque la locura es una especie de metaconcepto, ¿no? Dentro del cual metemos todo lo que no cabe en ninguna otra parte, ¿no? Cuando nos pasan cosas que no sabemos cómo definir, que no sabemos cómo integrar en la vida cotidiana, ya me volví loco, ¿no? O ya fulano se volvió loco. No, no está pasando eso, se está volviendo sabio. Claro, se puede volver loco, ¿no? Y la locura también es una posibilidad y a veces es una elección. A veces hay quien elige el camino de la locura porque es una forma de lidiar con determinadas experiencias, ¿no? Y bueno, tal vez no es la forma ideal, pero sí es una forma, ¿no? Pero bueno, si la persona logra transitar esto, lo más probable es que tope con alguien, ya sea una persona directamente, ya sea a través de ciertos textos, ciertas pláticas, a lo mejor esto mismo que le estoy diciendo le puede funcionar, ¿sí? Topa con alguien que sabe lo que está pasando, ¿no? Entonces le puede dar cierta orientación, ¿no? Como este partero, esta persona, este mayeuta, como dirían los griegos, ¿no? De que es capaz de tomar a ese bebé que está empezando a nacer y piense que usted está naciendo como un ser que empieza en el mundo espiritual, ¿no? Sale de la luz y atraviesa todo este canal de parto, que en un caso ideal, bueno, sería lo más recomendable que hubiera ayuda, ¿verdad? Que hubiera alguien que supiera qué hacer, ¿no? Entonces, usted establece contacto con esta persona y esta persona le ayuda a salir del canal del parto.
a entender qué es lo que está sucediendo, a entender qué pasa con esa crisis, ¿no? Y luego lo conecta, lo ayuda a conectarse con una comunidad, ya sea una comunidad de personas que han atravesado una situación similar o ya sea, no sé, a través de una comunidad de autores, en fin, de muchas maneras, ¿no? Ahora bien, este ciclo se repite. Pensamos que, bueno, ya pasé por eso y ya no se va a volver ya no va a volver a ocurrir, ya esa crisis yo la superé. Bueno, tengo que decirle que se va a repetir, ¿sabe? A lo mejor no de esa misma manera, a lo mejor no exactamente esa crisis. Obviamente esa crisis ya la superó, vamos para la que sigue, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tejido continuo de experiencia tiene que continuar, ¿sí? Tiene que seguir, tiene que seguir avanzando, no se puede estancar. Claro, quisiéramos que no volviera a suceder, pero el camino espiritual es un proceso continuo de parirnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿no? Entonces tenemos que volver a pasar por eso. A veces son pequeños momentos que ocurren durante el día, que ocurren durante cierto tiempo, pero a veces son grandes partos, ¿no? Estos grandes partos obviamente ocurren en ciertos momentos de la vida, pueden estar propiciados por determinados cambios, por haber llegado a cierta edad, ¿no? Ya saben, la crisis de los 40, luego la crisis de los 50, la crisis de los 60, en fin, qué sé yo, un divorcio, la pérdida de un ser querido, ¿no? O sea, todo este tipo de experiencias pueden propiciar, si usted está atravesando, si usted está transitando un camino espiritual, puede propiciar que se produzcan estos procesos de parto. Y son perfectamente normales, y no solo perfectamente normales, sino perfectamente deseables. Es decir, no hay posibilidad de evolución, no hay posibilidad de aprendizaje, a menos que atravesemos una y otra vez esos partos, ¿sí? Ahora bien, aquí hay que hacer énfasis en la relación, una suerte de tensión dialéctica que se establece entre la iluminación, esa etapa iluminativa, y el momento de, por llamarlo de alguna manera, de la oscuridad, el momento de la noche oscura del alma, ¿sí? La fase de iluminación viene seguida por una fase de oscuridad, o como dirían los psicólogos de manera más o menos chistosa, aunque no es nada chistoso estar ahí, a la fase de la, ¿cómo es que dicen? De algo así como del engrandecimiento narcisista le sigue, o de la inflación narcisista, oigan eso, qué palabreja, de la inflación narcisista le sigue una deflación depresiva. Bueno, no es tan feo, es peor, pero no con esas palabras. Y esta relación, esta tensión que se produce entre los espacios de iluminación o las experiencias de iluminación y las experiencias de oscuridad son necesarias. ¿Por qué son necesarias? Recuerden ese mito que hemos mencionado otras veces en los primeros videos, ¿no? Este mito de que esta deidad original, que era el vacío original, comienza a pensar, ¿no? Y comienza a hilar su pensamiento en palabras, y el pensamiento se vuelve un telar y la palabra se vuelve el tejido, y con ese tejido se va creando la realidad. Bueno, un telar, si ustedes lo han visto, tiene dos, por lo menos las formas más sencillas, tiene dos travesaños horizontales sobre los cuales se pone la urdimbre, y ahí se va tejiendo la trama, ¿no? De los hilos verticales, los hilos horizontales, ¿sí? Si no hubiera tensión, si no estuviera tenso entre el travesaño superior y el inferior, los hilos, si no estuvieran tensos, no se podría tejer nada. Entonces tiene que haber cierta tensión, y esa tensión es equivalente. No puede haber uno más tenso que el otro, ¿sí? Porque el tejido se vuelve imposible, o se rompe, o queda deforme, ¿no? Entonces lo mismo sucede en términos espirituales. Es decir, si usted tiene digamos, una experiencia iluminativa, revelatoria, se le aparecen las deidades, y usted a lo mejor en una experiencia con ayahuasca o con el jicuri, o con determinado trabajo de meditación, no sé, la gente que hace estos retiros de vipassana, ¿no? Que pasan días y días y días haciendo meditación, ¿no? Y de repente se les revelan grandes cosas. Bueno, piense que para que eso se vuelva real, para que pueda generarse un tejido a partir de esa experiencia, tiene que haber una experiencia oscura equivalente. Entonces, no le digo esto para asustarlo, sino justamente lo contrario, justo para que cuando suceda,
piense que esta experiencia que está ocurriendo y que parece muy negativa, en realidad es la contraparte de una experiencia positiva anterior. Y ambas experiencias, la positiva y la negativa, forman los dos travesaños en los cuales usted puede ir retejiendo el tejido de su vida, el tejido de su camino espiritual. Entonces es absolutamente imprescindible. Claro, creemos o quisiéramos creer que así no, que debería ser todo muy bonito, que todo miel sobre hojuelas, pero no es así. Se necesita ese espacio de crisis para permitir que el espacio luminoso, que el espacio de revelación pueda entonces producir un tejido que sea real, un tejido que sea factible. Ahora bien, es tentador, es una tentación suponer que no, eso que este tipo está diciendo no es así, porque acá a mí me dijo mi maestro, a mí me dijo mi terapeuta, mi gurú, me dijo, yo leí un libro de un gringo que dice que usted puede estar iluminado y caminando sobre las nubes doradas de los bodhisattvas. Perdón, pero eso no es real. Así no va a ser, ¿sí? Quien te ofrece eso, puede ser, igual y sí, igual y vas con el psiquiatra te empastilla y bueno, pues ya está todo el tiempo bajo ese estado que producen esos químicos y tú sientes que pues, eso sí, estoy flotando a 10 centímetros del piso todo el tiempo, ¿no? Pues sí, es posible, me imagino que sea posible. Nunca he conocido a nadie, conozco mucha gente que ha estado con psiquiatras y ninguno ha logrado eso. Conozco mucha gente que está en el budismo tampoco, por supuesto más gente todavía que está en temas de chamanismo y tampoco nadie. Pero bueno, nos venden la idea, ¿no? Nos venden la idea de que podemos bajo ciertas condiciones, siguiendo cierta enseñanza, siguiendo cierto tratamiento, cierta terapia, que podemos estar todo el tiempo en uno solo de los travesaños, ¿sí? Y que podemos tejer sin que haya un segundo travesaño, sin que haya esta tensión dinámica, esta tensión dialéctica entre lo luminoso y lo oscuro, entre los momentos de revelación, los momentos de maravilla y los momentos de oscuridad, los momentos de destrucción y de desgarramiento. Eso no es cierto. Si alguien se lo está ofreciendo, puede ser que lo logre, pero lo que va a lograr es no que usted esté todo el tiempo en una suerte de éxtasis, sino que simplemente usted se vuelva incapaz de tejer su propia vida, ¿sí? Entonces su vida se va a estancar, usted se va a volver una especie de zombie. A lo mejor es un zombie feliz, pero lo cual es cuestionable, lo cual es dudoso, pero su vida no va a evolucionar, su vida no